Muy buenos días. Una vez más estamos con ustedes agradecidos de poder llegar a sus hogares y de que nos den este tiempo para poder disfrutarlo exponiendo un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Los saludamos con mucho cariño deseándoles que se encuentren bien. La palabra dice en el Salmo 57, te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Señor bendito, eres excelso y poderoso, majestuoso, digno de toda gloria y honra. Por eso te alabamos en esta mañana y nos entregamos a ti. Esta exposición de la palabra es un sacrificio de adoración y alabanza a ti. Todo lo que hagamos en los próximos minutos va por ti. Recíbelo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Una vez más, bienvenidos a todos, confiando que se encuentren muy bien en la presencia del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y quiero pedirles de favor que abra sus Biblias en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a Colosenses. Empezamos en el capítulo 1 y los primeros 8 versículos dicen así. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un siervo fiel, servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Bendita sea la palabra del Señor en esta mañana y todos los días de nuestra vida y por la eternidad. Venía una palabra a mi mente y esa palabra eran herejías. Sí, es una palabra que no nos gusta, suena fea, es fea. Pero las herejías no es algo nuevo ni reciente de esta generación del siglo XXI. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que está lleno de historias de gente religiosa que se apartó de las enseñanzas ortodoxas entonces. E igual sucede también ahora. De ahí que el título del mensaje es una carta para entonces y ahora. Y esas son dos palabras que constantemente las estaré repitiendo a lo largo de este mensaje. Entonces y ahora. En el mundo existe mucha gente que manipula el Evangelio de Jesucristo para hacerlo encajar en sus propias preferencias personales. Si ven, la herejía es como el legalismo, como el misticismo y la religiosidad. Hay personas que son muy habilidosas para tergiversar la verdad y hacer que suene como que lo que están diciendo es correcto. De ahí que es muy importante para usted y para mí que conozcamos la pureza teológica y la necesidad de exponer el error. Y para hacer eso iremos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses.
la carta que empezamos a leer los primeros 8 versículos del primer capítulo. Hace un par de meses, mi esposa y yo, que tenemos por costumbre leer toda la Biblia entera en un año, leíamos esta carta y nunca nos ha dejado de quedarnos cada vez que la leemos fascinados por el contenido de ella. Mi esposa me decía que sería bueno empezar una serie de mensajes con respecto a la carta de Pablo a los Colosenses, y eso es algo que el Señor puso en mi corazón también, y es lo que empezamos a hacer el día de hoy, y confío que en las próximas semanas que siguen también. Esperamos que juntos con ustedes poder disfrutar de esta maravillosa carta del apóstol Pablo. Esta carta fue una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde Roma cuando estaba en la prisión, encadenado a un soldado romano. Las otras fueron Efesios, Filemón y Filipenses. La verdad es que nunca deja de impresionarme la relevancia que tienen las Escrituras. Es sorprendente que un documento como esta carta, escrita en el primer siglo de la era cristiana, habla con tanta elocuencia, con tanta precisión, específicamente acerca de las necesidades de nuestro tiempo. Es verdad que fue escrita entonces, pero tiene que ver con cómo vivimos ahora. Fue escrita entonces, pero tiene mucho que ver con cómo usted y yo vivimos ahora. Ahora bien, yo dije que es sorprendente la relevancia de las Escrituras y nunca dejo de impresionarme por ese hecho, pero mi trabajo no es convencerlo de la relevancia de las Escrituras, sino declarar el mensaje, y eso es lo que yo hago aquí todos los domingos. Declaro un mensaje y me hago a un lado para que usted se dé cuenta la manera directa en que la palabra de Dios habla a usted acerca de alguna situación o necesidad que usted está pasando en este momento. La palabra de Dios puede hacer eso con cada uno de nosotros, porque en todo mensaje hay algo para usted, para mí y a toda persona que está escuchando el mensaje. Ahora bien, para que eso suceda, nosotros tenemos que ahondar y pasar tiempo en la palabra de Dios. Y tal vez usted diga, ¿y qué beneficios hay de hacer eso, de pasar tiempo en la palabra de Dios? Pues le voy a indicar por lo menos 3. Hay muchos, pero permítame mencionarle 3. En primer lugar, un beneficio en pasar tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios, es que usted ahí encontrará la verdad. La palabra es la verdad absoluta. La palabra nunca miente, nunca se contradice y nunca le dejará confundido ni le dará información falsa, sino que le dirá la verdad tal y como es. Eso es un gran beneficio. Número 2, ahondando tiempo en la Biblia, usted estará percibido de lo que no es verdad, de lo que no es verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras mejor conozca usted la palabra, más capacitado, mejor capacitado estará usted para detectar las falsedades que están de moda hoy en día. Ese es otro gran beneficio también. Tercero, usted ganará discernimiento para conocer la diferencia. Es decir, que usted aprenderá a separar lo correcto de lo incorrecto y lo falso de lo verdadero. Ahora bien, permítame darle a usted una analogía entre entonces y ahora. Es decir, vamos a ver una semejanza, eso es analogía, una semejanza, una similitud entre el entonces y el ahora, para que la explicación de estos primeros 8 versículos de Colosenses 1 haga un poco más sentido a nosotros. En primer lugar, la similitud o semejanza entre el entonces y el ahora es que el acoger la verdad que fue escrita entonces nos equipa para defender la fe ahora. ¿Se da cuenta usted? El que usted abrace las escrituras que fueron escritas, al menos el Nuevo Testamento hace más de 2000 años y el Antiguo muchísimo más, el recibir eso, el de abrazar eso, el de aceptar eso que fue escrito entonces, nos equipa, nos capacita para defender la fe ahora.
hoy. En segundo lugar, pero claro, permítame añadir que cuando defendemos la fe no lo hacemos de una manera violenta y tratando de atragantar a la gente con la verdad. Lo hacemos de una manera calmada e inteligente. En segundo lugar, la segunda similitud entre el entonces y el ahora es que el admitir que había herejías entonces nos recuerda de herejías idénticas ahora. Porque si entonces las hubo, ahora también las hay. En tercer lugar, el mantener el discernimiento acerca de la verdad escrita entonces nos mantiene alertas de falsas enseñanzas ahora. Nosotros estamos pendientes de lo que oímos porque podemos separar, eso es discernimiento entre lo que es correcto e incorrecto. Uno de los primeros trabajos que yo tuve cuando era adolescente fue de cashier, de teller de banco. Y en el entrenamiento para poder hacer ese trabajo, nos dijeron que la mejor manera de identificar un billete que era falso es aprendiendo a conocer muy bien los que son verdaderos. Es decir, que al conocer lo que es verdadero, usted está en mejor capacidad para reconocer lo que es falso. Al principio no hacía sentido, pero en realidad hizo todo el sentido del mundo. No necesitábamos aprender lo que era falso porque hay diferentes clases de falsedades, pero lo que es verdadero es uno solo. Y por lo tanto, aprendiendo lo verdadero, usted puede separar lo que no es. Ahora, el apóstol Pablo sabía esto y ya se los había dicho a los corintios en la segunda carta. Fíjese usted, 2 Corintios 11, versículos 13 y 14 dice: estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Es decir, que las personas que hablan falsedades y que hablaban falsedades entonces en la época de Pablo, se vestían como verdaderos apóstoles. Hablaban como verdaderos apóstoles. Usaban un púlpito como los verdaderos apóstoles. Y hablaban a gente como lo hacían los verdaderos apóstoles. Pero observen lo que Pablo añade en el versículo 14. Pero por eso no me sorprende para nada, dice, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuando usted vea versículos así, pónganles atención y nunca tenga miedo de llamar falso a lo que es falso. Dígalo como es. Pablo escribe esta carta a la gente que vivía en la comunidad de Colosas. Colosas era una aldea, un pueblo pequeño, no era una ciudad grande, pero se encontraba cerca de otra ciudad que se menciona en el libro de Apocalipsis, la ciudad de Laodicea. Entonces era territorio de lo que se conocía en el siglo I como Asia Menor, pero hoy pertenece a lo que nosotros llamamos Turquía. Como dije, Colosas era una aldea pequeña, pero Pablo estaba preocupado por los creyentes de Colosas porque estaban siendo invadidos por gnósticos. Los gnósticos eran gente que no solamente tenía una filosofía hueca, vacía, sino que era gente legalista que creía en toda clase de prácticas del misticismo oriental, gente bien complicada que no hablaba la verdad, sino que hablaba falsedades. Eso ocurría entonces, pero hoy también. Usted se ha dado cuenta la cantidad de cosas sin sentido que escuchamos tanto en el internet, a veces en la radio o en televisión, y en los libros que a veces caen en nuestras manos y nosotros los leemos. Así que no es algo que ocurrió entonces y no existe hoy, sino que es algo de entonces y de ahora también. La verdad entonces era ignorada, igual que la verdad es ignorada ahora. ¿Cuál es el tema de la carta? El tema de la carta es la supremacía y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pablo enfatiza en estas dos cosas? La supremacía y la suficiencia de Cristo. Bueno, porque si Cristo es supremo y suficiente, usted no necesita nada más. ¿Verdad que no? Así de sencillo.
Es decir, que si Cristo es supremo y suficiente y usted tiene a Cristo, ¿qué más necesita aparte de Cristo? La respuesta es nada. ¿Por qué? Porque usted tiene todo. ¿Cómo así? Pues Cristo lo dice que es supremo y es todo suficiente. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo o tenemos a Cristo, no necesitamos nada, porque en Él lo tenemos todo. El consejo de Pablo, ahí está el tema, el consejo de Pablo en el capítulo 2 de Colosenses, versículos 4, 8, 16, 18, si usted tiene oportunidad de leer esos 4 versículos del capítulo 2, usted se dará cuenta que Pablo les escribe a los creyentes de Colosa aconsejándolos y diciéndoles: no permitan que nadie los engañe, nadie los atrape y nadie los condene. Y luego en el mismo capítulo 2, versículo 20 dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Y luego hace la pregunta: entonces, ¿por qué seguir cumpliendo las reglas de este mundo? No hace sentido. Pero déjeme decirle que no faltará alguien que nos diga que tenemos que hacer esto y este otro, y que para que nuestra religiosidad esté completa necesitamos hacer 1, 2, 3, 4, y nos dan una interminable lista de cosas que ellos se han inventado. Eso es lo que nosotros llamamos legalismo. No era nada nuevo, no lo era entonces y no lo es ahora. Existía entonces en la época de Pablo y existe ahora también. Eso no ha cambiado. Entremos a Colosenses 1 y nos damos cuenta que cómo empieza la carta. El apóstol Pablo le empieza dándoles una bienvenida de una manera bondadosa. Mire usted, ¿quién les da la bienvenida a los colosenses? Pablo. ¿Cómo sé yo que es Pablo el que da la bienvenida? Porque ahí lo dice. Si ve, cuando usted lea la Biblia, no se complique la vida. No trate de hacerlo difícil, porque ahí en donde usted está leyendo dice todo lo que usted necesita saber. Ahora, tal vez usted se pregunte: ok, yo veo que Pablo es el que escribe la carta, pero ¿quién era Pablo? Pues se lo digo, ahí mismo lo dice. Observa el versículo: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser ¿qué? Apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es la palabra griega apostolos, que significa uno enviado con el mensaje. Uno enviado con el mensaje. Pablo era uno elegido por la voluntad de Dios para ser enviado con el mensaje. ¿Quién lo eligió? Dios. ¿Por qué lo eligió? ¿Porque Pablo era muy inteligente? No, lo eligió porque a Dios le plació elegirlo. Esa fue la voluntad de él. Ahí lo dice, nada más. Así que Dios lo eligió, lo separó para enviar a Pablo con un mensaje. ¿Quién más estaba con Pablo ahí? Ahí lo dice. Timoteo. ¿Quién era Timoteo? El apóstol, el pastor de la iglesia de Éfeso y también hijo espiritual de Pablo. Lo estaba visitando en la prisión y por eso se lo menciona también. Los dos saludan a los creyentes en Colosas y les dice en el versículo 2: les escribimos, Pablo y Timoteo, esta carta a los hermanos santos. ¿Qué significa esa palabra? No significa alguien que está sobre un pedestal, una estatua, algo que la gente adora hoy en día. No, eso no se está refiriendo a esta palabra a ellos. La palabra santos significa una persona que ha sido apartada para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, lo acabamos de leer, que había sido elegido, santificado, apartado para un propósito de Dios que le traiga gloria a Dios, y era el de llevar un mensaje. Ser apartado para la gloria de Dios significó eso para Pablo y significa eso también para usted y para mí. Le digo que usted ha sido apartado para la gloria de Dios ahí donde usted vive. No significa que usted luce santo, con una mirada lánguida y con cara de circunstancias. No tiene nada que ver con algo que usted presenta externamente. Usted es santo porque eso es lo que usted es.
conforme a la voluntad y al propósito de Dios, porque Dios es el que lo santificó. Usted no se santificó a usted mismo, ni nadie lo hizo por usted, solo Dios. Dios lo eligió a usted, lo separó a usted conforme a su voluntad, le plació hacerlo, y usted es una persona santa si es un creyente en Cristo, ahí donde usted está. ¿Qué más dice el versículo 2? Termina diciendo que Dios nuestro Padre les dé gracia y les dé paz. Gracia es una palabra griega que significa favor espontáneo e inmerecido. No lo merecemos y es dado de repente porque a Dios le place hacerlo de esa manera. La palabra paz es una palabra hebrea que significa completo bienestar personal. Así que no pase por alto. Yo sé que a veces cuando empezamos a leer un documento, una carta, un libro en la Biblia, los primeros versículos, que por lo general son saludos, los pasamos por alto porque tenemos prisa por ir al contenido que nos interesa. Pero al hacer eso nos estamos perdiendo de unas grandes enseñanzas que hay en las introducciones. Por lo tanto, tenemos que pasar tiempo en toda la palabra de Dios y entender lo que significan y qué enseñanza hay en los principios de la carta, en las bienvenidas y en las introducciones que hacen los escritores, porque podemos aprender una gran lección de la manera como Pablo por lo general empieza sus cartas. En el versículo 3 dice: siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es hermoso. Vea el compromiso de Pablo por orar por ellos, por los creyentes en Colosas. Siempre dice, no dice de vez en cuando, no dice una vez a la semana, siempre. Y es curioso porque lo maravilloso de esto es que Pablo ora por gente que nunca los había conocido, lo cual nos enseña a nosotros a hacer lo mismo y a orar por gente que no necesariamente conocemos, pero que necesitan nuestras oraciones. Ahora, ¿por qué cosas ora Pablo con respecto a los colosenses? Bueno, 3 palabras le voy a dar. Y lo dice en los versículos 4 y 5. Dice, ¿por qué oramos? Porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Esta es la primera palabra que quiero mencionar. Pablo ora por fe. Y luego dice, y del amor, oramos porque hemos oído del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Esa es otra palabra. Y la tercera palabra que menciona Pablo del por qué él oraba por los creyentes en Colosas es por la firme esperanza que los colosenses tenían puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Regresemos al versículo 4. Dice, oramos siempre por ustedes porque hemos oído de su fe. ¿Para qué necesitamos la fe? Pues la fe necesitamos para ser salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos ser salvos. Así que la fe prepara el corazón suyo y mío para amar a toda la gente, a todo el pueblo de Dios. No a ciertas personas, no a las personas que son de nuestra propia nacionalidad o a las que nos caen bien. La fe prepara nuestro corazón para amar por todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios, dice el versículo. Y ahí viene el amor, ya que mencionamos que la fe nos prepara para amar. Uno de los grandes beneficios en conocer a Cristo es la manera como usted responde a las personas que están alrededor suyos. Aprendemos a no ser condenatorios, criticones, juzgones, negativos y pesimistas. Y por último, quiero decirles que cuando la fe trabaja en la vida suya, eso afecta positivamente el amor por esas personas que están alrededor nuestro. Y la tercera, el motivo por el cual el apóstol Pablo ora es por una firme esperanza. Los colosenses tenían una firme esperanza. ¿Una firme esperanza en qué? En lo que Dios les tenía reservado para ellos en el cielo. Es decir, que ellos anticipaban un futuro. Y ese es otro gran beneficio en conocer a Cristo.
Usted dice, yo tengo un futuro. Claro que usted tiene un futuro. ¿Y qué futuro que tiene usted? Porque cuando usted conoce a Cristo, usted no teme al mañana y no tiene miedo de las incertidumbres del mañana. ¿Por qué? Porque el mañana nos va a revelar lo que Dios tiene reservado para nosotros en el cielo. ¿Y qué es lo que Dios tiene reservado para nosotros en el cielo? Bendiciones eternas. No más llanto, no más tristeza, no más preocupaciones, no más muerte, no más enfermedad, no más discapacidad. Ese es nuestro futuro y los colosenses entendieron que ese era el futuro de ellos. Se volvieron gente segura de su esperanza. Miren lo que dice la segunda parte del mismo versículo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Si ve, parte de la bendición que usted recibe cuando llega a conocer y confiar en el Señor Jesucristo es el hecho de que usted ahora tiene una esperanza que antes no tenía. ¿Cuál es su esperanza? La esperanza suya es que usted ahora tiene seguridad de vida eterna en Cristo. Y eso nos da confianza para vivir esta vida aquí en la tierra. Ahora, ustedes, les dice el apóstol Pablo, han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. ¿Qué me dice eso? Que yo no nazco sabiendo la buena noticia. Yo no nací sabiendo la buena noticia, ni usted tampoco. No la conocíamos. Y el crecer, el volvernos adultos y entrar en la vejez, tampoco significa que la vamos a aprender automáticamente a la buena noticia. Alguien tiene que compartir esa buena noticia con nosotros. Alguien me habló a mí de esa buena noticia y lo mismo a usted. Yo no la tenía, vuelvo a decirlo, no nací con ella. Y los hijos suyos no la reciben automáticamente porque usted, mamá o papá, sí la tiene. La verdad es que cada uno de nosotros tiene que oír esa buena noticia de alguien más. Y si hablamos de eso, los colosenses, usted me pregunta, ¿de quién la vieron? Pues el siguiente versículo, el versículo 7, dice, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. Epafras era un colaborador de Pablo y siervo del Señor Jesucristo. Por él llegó la buena noticia a los colosenses. ¿Cómo lo sé? Porque ahí lo dice, lo estoy leyendo. No la recibimos para ser salvos nosotros y luego nos la metemos en el bolsillo y no hacemos nada con ella, porque eso no es lo que dice la palabra. Mira el versículo 6. Dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes por medio de Epafras, ahora corre por todo el mundo. ¿Sí ve? Y corre por todo el mundo haciendo ¿qué? Dando fruto. ¿Dónde? En todas partes. En todas partes. Esas buenas noticias, no solamente que son buenas noticias porque corren por todo el mundo, sino ¿qué más? Estaban cambiando la vida de la gente. Dice que esa buena noticia da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de nuestro Señor. Esta gente empezó a cambiar desde el momento que oyó la buena noticia y entendieron la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y le digo que una de las mejores cosas del cristianismo es que la vida suya haya sido cambiada. La verdad nos cambia, la verdad nos limpia. Nada más puede hacer ese trabajo. Cuando usted recibe la buena noticia, usted acepta la verdad. Y eso es importante, especialmente en los tiempos difíciles que estamos viviendo, donde predominan las falsas noticias que se propagan como fuego ardiente y que están en todas partes y que la mayoría de la gente hoy en día las acepta como verdad. Amado hermano, la palabra del Señor dice que el propio Señor Jesucristo de su propia boca dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesucristo es la verdad.
Así que no tenga vergüenza de declarar lo que es verdad. 3 consejos para absorber y aplicar la verdad que hemos hablado en esta mañana. En primer lugar, le aconsejo que lea toda la carta y que lo haga repetidas veces. Es verdad que hoy hemos cubierto solamente 8 versículos, pero usted puede leerla todo. Son 95 versículos, no le puede tomar mucho tiempo y por más que le tome, usted lo va a disfrutar. Y una vez que la lea, vuelva a leerla, porque a veces nos saltamos detalles que son importantes la primera vez que hacemos la lectura, pero en la segunda nos damos cuenta de nuevas cosas que habíamos pasado por alto cuando la leímos por primera vez, y así usted va a querer leerla 2, 3, 4 veces hasta dominar y entender todo lo que esa carta dice. Le aconsejo que haga eso. Segundo, le aconsejo que comente el contenido de esta carta con alguien. Compártala con gente de Dios, con su pastor. Compártala conmigo si quiere escribirme un email para que yo le explique algo que usted no está entendiendo. Compártala con su esposo, que si se sientan a leer la Biblia, o su esposa, amigos o familiares que encuentran deleite en la lectura de la palabra de Dios y con los cuales usted puede obtener una conversación muy significativa. Y por último, le aconsejo que acepte las advertencias y exhortaciones que encontramos en esta carta personalmente. Son para usted, son para mí. Yo no me preocupo por fulano de tal. Recibo esas advertencias, recibo esas exhortaciones como que si fueran exclusivamente para mí. Le digo que el máximo propósito de la palabra de Dios no es obtener información teológica, sino que el máximo propósito de la palabra de Dios es la transformación de su vida. Grábese eso en su mente. El objetivo mío, cada vez que me paro yo delante de este púlpito improvisado, es declarar un mensaje y hacerme a un lado. Mi propósito no es hacerlo a usted más sagaz en el sentido teológico, sino que el corazón suyo sea cambiado, que el corazón suyo sea transformado por el poder de la palabra de Dios. Si yo hago eso, me considero realizado. Habré hecho el propósito para el cual Dios me ha llamado. Yo aquí solamente me paro a declarar el mensaje de la palabra de Dios, confiando que ese mensaje que usted ha oído esta mañana lo transforme y lo cambie. Si usted sale de escuchar este mensaje esta mañana y sale cambiado y transformado, le digo que usted acaba de adorar al Señor de una manera bíblica. Si no hay cambio y transformación en su vida después de escuchar un mensaje, usted, le digo y le pido disculpas si soy tan directo, usted no adoró conforme a como la Biblia dice que el Señor es digno de esa adoración. Incline su rostro para orar. Padre, te damos gracias por tu verdad que vive y permanece para siempre. Tu palabra dice, y tú lo dijiste de tus propios labios, Señor Jesús, que tú eres la verdad. Y tú no eres una verdad relativa, tú eres la verdad total, completa y absoluta. Lo que tú dices es veraz, lo que tú dices es cierto, lo que tú dices es fidedigno, confiable, y nosotros lo creemos. Toda la Escritura es inspirada por ti, Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto nos es útil para convencernos, para redarguirnos, para exaltar tu nombre, para enaltecer tu nombre, para darte gloria y para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas para la gloria tuya. Señor bendito, gracias por habernos dado la oportunidad de llevar este mensaje. Gracias por habernos santificado con la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por habernos apartado para llevar un mensaje, el único que tiene promesa de salvación. Gracias por no hacer que nos lo guardemos en nuestros bolsillos, sino que lo compartamos, nos deleitemos en hacer eso con todas las personas alrededor nuestra.
Gracias porque con tu palabra nos sentimos seguros. Ella nos da aliento, nos da vida, nos da esperanza. Y cuando estamos pasando por dificultades, en medio de situaciones inciertas, nosotros ponemos nuestra esperanza en las promesas que tú nos das en tu palabra y luego de eso esperamos en ti. Y decimos, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Gracias, Padre, por esta semana que declaramos la sangre de Jesús acampando alrededor nuestro, protegiéndonos, cuidando nuestras vidas y la de cada uno de nuestros seres queridos, niños, jóvenes, adultos y envejecientes. Padre bendito, que tu sangre nos guarde y nos cuide en esta semana que ha empezado y cada uno de esos días fortalécenos para con criterio apropiado dar la cara a cada uno de los desafíos que vamos a enfrentar. Señor, anímanos, danos fuerza, danos sabiduría y entendimiento para vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, recibe la alabanza y la adoración que tu pueblo te da en esta mañana. Y todo el mundo que me escucha dice amén, amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos el tiempo que han pasado esta mañana junto a nosotros. Por favor, como siempre les exhorto, les animo a que compartan el enlace para que otras personas puedan beneficiarse de este mensaje de la palabra de Dios. Si el Señor nos bendice, estaremos con ustedes el próximo domingo otra vez, 4 de septiembre. Hasta entonces estaremos orando por ustedes y por favor, les pido de favor, ustedes oren por nosotros también. Que Dios los bendiga.